luego entonces, ¿tienen cuántos hijos? Mi abuelo fueron... 2 mujeres. Ah, sí. Y fue Raquel. Alberto, Alfonso, Carlos, Raúl y ¿ya dije Roberto? Sí. A ver, Alberto, Alfonso, Carlos, Raúl, Raúl, Raquel y Judith. Judith. Ah, caray. Y luego, ¿por qué les pusieron nombres bíblicos? Porque Eso. era la época. Eso era a principios del siglo 1910, era la época porfiriana. Sí. De esos, pues el que es tu pariente directo es Carlos, mi abuelo, el papá de esta mujer. Su triste historia es que Mi abuela era de un carácter muy fuerte y mi abuelo era de un carácter muy suave. Entonces ahí la mandón era ella. Mi abuelito conservaba toda la documentación de su familia, de dónde habían venido, lo que habían hecho. Cuando mi abuelita se enojaba, le cogía la documentación y se la rompía. Ah, caray. Fíjate qué lástima. ¿Se perdió? No, porque yo soy muy fregón, sí, toma. Aquí. ¿Sabes qué hacía? Le ponía los documentos en el baño. Para decirle, con eso te limpias, no sirves para nada. ¿Cómo la ves? Era bravísima. Y esta era la que era Gómez Llata. Era hace ratos. Era hace ratos. Los Gómez Llata eran de carácter suave. Pero ¿cómo Gómez son Llata. militares? Pues para que veas. ¿Cómo se llama? Bueno, Carlos, mi no. abuelo ¿Cómo fue se de llama tu carácter abuelo? suave porque decía mi papá que mi abuelo. ¿Cómo se llamaba? Alberto. Alberto se casó Con Maura. con Maura. Y Maura era la del carácter, ¿sí? ¿Y qué decía tu abuelo? Mi papá decía que su papá ni siquiera sabía aventar la pelota así. Pues era de La sangre aventaba azul, así. entonces era de mano caída. No. Pero era fino. Bueno, ¿Sí? fino. Unas caídas. Era muy Caray. pipiris nice. Pero, por ejemplo, es que, mira, siempre hay mezclas. La hermana de mi abuela, que era Raquel, no se casó. Hizo la carrera de maestra y salió como directora. Y salió y le dieron medallas de oro porque se sacó lo mejor de las calificaciones y salió como directora, ni siquiera como maestra. La pusieron inmediatamente como directora. Y esa usaba sus sombreritos, era muy fina, no le gustaba gritar, como tu mamá con una espaldita así. Quiere decir que algún Gómez Llata, que eran demasiados rififís, eran así. Sí, porque mi abuela Porque no hacían ejercicio, no se movían, nada más leían, escribían y rezaban. Pues era la época, ¿no? Pintaban y... tocaban el piano, ¿sí? Y ya, por eso, fuera de serie, Eso de es que estudiara. Cocinar, ay no, espanacos. ¿Trabajas? Dios mío. ¡Qué espanto! Tú perteneces a la plebe, yo nomás me dedico a... Así es. ¿Sí? Ah, qué caray. Y entonces ese abuelo, mi bisabuelo entonces Carlos, No, era ingeniero. tu bisabuelo Alberto. Alberto, ya dije. Bisabuelo Alberto. Este ya era ingeniero. Ya, Y le pagaron la escuela. claro. Okay. Y los estudiaba? planos de la Ciudad de México, tu tío Francisco tiene una historia documental de las primeras colonias de la Ciudad de México y vienen 3 planos hechos por el ingeniero Alberto Gómez Llata, que es tu bisabuelo. No era el carnicero de la esquina, ¿eh? No. Bueno, y entonces Bueno, este hombre se casa con... Maura. No, pero ya pasamos a Carlos. Ah, ok. No, espera. También estudia ingeniero. Después viene Carlos, Mi papá. su papá. Que le toca la revolución. Y le toca la revolución. Ay, que te diga. ¿Dónde nace Carlos? Aquí en México. Ya estaban radicando aquí. Pero no sabes en dónde. No.
Pero mi papá, él nació con el siglo. Cuando es la época de la revolución, él tiene su hermano mayor, ya era teniente. Y nombra a tu abuelo teniente también a los 13 años. Pero como eran villistas... Ya villistas, me favor. Como eran villistas, le toca huir desde México hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Y ya llegó ahí? Se cogía de la cola del caballo para pasar los ríos. Ya llegaron ahí. Agarraba caballo veloz hasta... Sí, no. Y ya que llegaron ahí, agarra y le dice, mira, chaval, sácate para Estados Unidos a vivir porque aquí, así, se búscate fue a Estados la vida, Unidos ¿no? sin saber el idioma y se puso a lavar platos y lo que Llegó cabía. hasta Nueva York. Fue proacero. Sí, pues en la época de la revolución, pues órale. Y a lavar platos y a lo que hubiera. Fuera. Y fue a dar a Nueva York porque ahí tenía un primo hermano que se apellidaba Eguiluz, pero no me acuerdo del nombre. Se llamaba Eguiluz. Eguiluz, se apellida. Y entonces ahí empezaron a trabajar y luego ya mi padre se regresó aquí. Y ya, como era la revolución, les dieron chance de las carreras técnicas, ¿no? De más que ingeniería como ahora, pues las carreras no eran así, sino el rollo más técnico y más diferente, era diferente. Y salió como ingeniero. ¿Y qué crees que hizo? Terminó la revolución y otra vez con los revolucionarios y a repartir las tierras, los latifundios. Ese era su trabajo. Repartir las tierras de porque su ellos no futura tenían nada. esposa. No, él era revolucionario, ya viste, o sea, se va a Estados Unidos, se regresa. Cuando ¿De qué mi onda? abuelo... Pues chamba en donde nace, no como secretaría, pero sí de la reforma agraria. O sea, ¿y qué hay que hacer? Pues tierra para los latifundios. Mi abuelo tenía 65,000 hectáreas en Culiacán. Sí, pero ese es otro lado. Pero ahí le tocó ir a mi papá y dividió precisamente las tierras. Y andaba por toda la república junto con su hermano Roberto. Era muy bella, mi mamá. Roberto, que era el otro, el mayor, que también le hacía de ingeniero. No, Roberto era el más chico de mi papá y él, Roberto era el más chico. También le hacía ahí de... Y se iban a los ranchos con los papeles de la revolución, al latifundio y órale, a ver cuántas gentes son, chin, y iban a deslindar las tierras para entregarle a la gente la tierra. Yo llegué a ver los milimbiques, porque mi abuela, bueno, eso es otra cosa. Y así conoció a mi abuela. En Culiacán. A Beatriz, o sea, llegó a Culiacán a repartir el latifundio de mi abuela, sí. Y ahí la conoció, ahí le echó el... Y ahora empezamos con los de Andrade. Todavía no acabamos. Los Gomellata entonces estuvieron como militares, eran personas bien, se casaban, no se rejuntaban, eran bien casados, tenían sus hijos dentro del matrimonio, formaban las reglas, ¿sí? Las respetaban y así fue formando la academia. Y después ahí te va la familia, como te dije, Alfonso. Alfonso es el que mataron en Normandía, ¿no? No, pero mi tío, el hermano de mi padre, era militar también. Y cuando ya se había acabado la revolución, lo mandaron a un pueblo de por Oaxaca para ver si, porque ya estaba todo bajo control. Y cuando él se bajaba del tren, la gente no sabía que ya se había acabado la revolución y lo mataron. No había periódicos ni radio. Y dejó 4 hijos: Alberto, Alfonso, Estela y Graciela. Como la señora se quedó viuda, mi padre le dijo, mi padre era como Cristina, mi hermana. Era una gente muy positiva, siempre trataba de ayudarte, no discutía. Cuando mi padre se enojaba con mi mamá, yo nunca los oí discutir. Mi padre dejaba que mi mamá se tranquilizara, mi mamá tenía el carácter como yo, él no. Y le decía, bueno, aquí te dejo esto para los hijos, esto más esto más esto. Yo nunca los oí discutir por dinero. Siempre mi papá por delante le daba a su mujer lo que necesitaba.